¿Cuántos han ido en cruceros? ¿Hay algunos que han ido en cruceros? ¿Cuántos están planeando un crucero? Nadie. Allá atrás está alguien que está planeando un crucero. Pero si ustedes están planeando un crucero, ¿qué buscaran? A ver, ¿qué son las cosas más importantes en busca de un crucero, en planificar? El precio, uno aquí es de Monterrey, Nuevo León, México, vía por Honduras. La compañía de crucero, hay algunas que han tenido varios accidentes. Sabe nadar, no considera el crucero, porque va a andar en alto mar muchos días. Pero hay varias cosas que consideramos. El precio es uno de ellos. El segundo es la localidad, para dónde vamos. El otro es cuántos días, porque mucha gente está limitada de la cantidad de días de vacaciones. Pastillas para el mareo. No te preocupes, en cada cruzada ahí lo venden. ¿Pero qué es un crucero para alguno de ustedes? ¿Cómo lo define? Que nunca nadie ha ido, solamente mi esposa y el que está ansioso por ir en una cruzada. ¿Y por qué le llaman crucero? Porque cruza el mar. No cruza el mar, solamente un pedacito. El Titanic trató de cruzar el mar. Bueno, les voy a una promoción aquí. En un crucero, cuando va uno de vacaciones a ir a conocer un lugar, tiene que planear la transportación, el hospedaje, la comida y el costo, porque en muchos lugares cobran para entrar. Y ¿qué tanto quiere usted ir a conocer ese lugar? Pero en una cruzada, usted paga un precio, ahí incluye comida, toda la comida que quiera, entretenimiento en el barco, y lo alcanza a visitar por lo menos 2 lugares. Y depende cuál cruzada, porque hay cruzadas de más larga duración. Mi hermano está terco que quiere que tome una cruzada que cruza el canal Panamá. Y al otro lado y luego de regresos, pero ya estamos hablando de unos cuantos más días. En la Biblia hay cruceros, alguno puede imaginarse de algún crucero. Ahora, no era tanto, bueno, a ver, ¿quién se acuerda de algunos cruceros? Quizás no le llamen cruceros ustedes. El Arca de Noé, ok. ¿Y de qué lugar a qué lugar fue? ¿De dónde salió? Al monte Ararat. Ajá. ¿Y cuánto costó ese crucero? Fue gratis. Bueno, costó, ¿cuántos años de construcción? Porque en este caso el barco no estaba hecho, tuvieron que construirlo. Eso sí costó tiempo y fe, porque tantas veces que se burlaron de ellos. ¿Qué otra cruzada hay? Cuando cruzaban el mar de Galilea en la barca. Cuando cruzaban, ok. Cuando Jesús cruzaba con los discípulos. Okay. Pablo cuando fue transportado a la isla voluntariamente, cuando fue la isla de Paz. Jonás. Ok, y hay otro crucero, Jonás. ¿Y a dónde iba Jonás? Él sí pagó por el viaje. No, pero él tenía una destinación. No. A un lugar llamado Tarsis. ¿Y por dónde se encontraba? Quería, bueno, él embarcó con el fin de ir a Tarsis, que está aproximadamente por donde se encuentra España. En Tarsis, según lo que dice el diccionario cristiano, dice que es un lugar presumiblemente en la región mediterránea occidental, que muchos conjeturan identificable con Tartesos, o sea, antigua ciudad situada en la costa atlántica de España. También hay otro crucero de cual voy a estar mencionando, y este crucero era para hacer prosélitos o evangelizar. Hay personas que sí, hay cruceros, mejor dicho, que se planean por medio de pastores, evangelistas y qué más, para enseñar, o sea, una conferencia en barco.
A la vez usted alcanza a viajar y divertirse, y a la vez también recibe instrucciones de evangelistas, diferentes ministros. Cuesta un poco, no creo que cueste más, pero es por barco. No sé si Luis Palau lo ha hecho, y yo sé que Gigi Ávila nunca lo hizo. Hoy en día el otro es el primer viaje de Pablo, o sería en aquel entonces Saulo, cuando fue a Chipre a visitar la isla donde nació Bernabé. Bernabé quiso empezar con su familia y fueron a Chipre, el primer viaje que hicieron por mar. También mencionaron a Saulo, o a Pablo, cuando embarcó para Roma. Vamos a hablar un poquito sobre eso. El único gratis de todos los cruceros que veo en la palabra de Dios es, aparte de Jesús viajando, cruzando el mar de Galilea, fue Pablo, porque a Pablo no le costó un centavo, le costó, pero no le costó dinero. Él fue en contra de, no, él quería ir a Roma, pero no necesariamente, y estoy casi seguro que no hubiera escogido cómo llegó allá. Los cruceros muchas veces se consideran por el placer, por el sitio donde van a ir, por el precio, y simplemente para relajarse, porque en el barco usted no tiene que levantarse, no hay obligación a tener que salir hasta que no regresen. Usted se puede quedar en la cabina y hasta a la cabina le traen la comida. Jonás, capítulo 1 y el verso 3. Hay algo que aprender de cada una de estas jornadas, de cada uno de estos cruceros. Hay muchos en tierra seca. Jonás, capítulo 1, el verso 3. Muchos ya están familiarizados con esta historia, es una de las historias tristes, pero hay que tener cuidado de que la palabra de Dios toda es útil. ¿Y qué podemos aprender de este crucero que intentó Jonás y pagó para que lo llevaran a Tarsis? Y escogió a Tarsis para alejarse de Nínive. Quería estar lo más lejos de Nínive posible. Creo sinceramente que Jonás estaba convencido de que el juicio sobre Nínive se aproximaba. Él no quería ser la persona, el instrumento que Dios usaba. Optó por apartarse de Nínive, no de Dios. No creo que él creyera en la posibilidad de escaparse de Dios. Porque siendo profeta estoy seguro que predicaba la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Estoy seguro que en su mente dice, no huyo de Dios, pero huyo de Nínive, a donde Dios me mandó. Estaba huyendo del mandato, del llamado de Dios para que fuera a evangelizar a Nínive. Y en pocos minutos estaré preguntando por qué sospechan ustedes, por qué no quería ir a Nínive. Y si hay lugares en su vida que usted nunca visitaría. Porque yo creo que todos hemos tenido ciertas experiencias en ciertos lugares que no nos quedamos sin ganas de regresar, por X razones, o quizás nos quedamos sin ganas de visitar a cierta gente. Eso sí no lo voy a preguntar porque a lo mejor están aquí. Pero Jonás, capítulo 1 y el verso 3, y no estoy hablando de mi casa. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se supone se encontraba en ¿dónde? No, sí, pero había un lugar en particular que Dios había apartado. Jerusalén lo apartó y el templo lo apartó para que ahí era donde la gente venía a visitar a Dios. En este caso, imagínense ustedes, se está alejando de Jerusalén, donde se supone allí estaba la presencia de Dios. Sabiendo y reconociendo, y estoy seguro que Jonás estaba consciente de la omnipresencia de Dios, no dudo en lo mínimo de eso. Este crucero en actualidad no era uno por placer. Dice, estoy cansado de andar en la profecía, de andar trabajando como profeta. Esta gente son imposibles. No estoy hablando de ustedes, ¿verdad?
esta gente son imposibles, ya quiero unas vacaciones, dice, a ver para dónde gano. Y quizás Tarsis estaba mandando panfletes y anuncios allá por el Telemundo y televisión allá para que fuera todo el mundo a Tarsis. Y presentaban un paraíso. No está nada de eso. Jonás aquí simplemente está desobedeciendo a Dios. Y quiere apartarse y no que por ninguna manera, de ninguna manera o forma, quiere cumplir lo que Dios le está pidiendo. No sé si en alguna ocasión usted llegó a amargarse contra Dios o llegó a enfriarse contra Dios y no quería nada que ver con Dios. Hay gente que se apartan de la iglesia por completo y se apartan de Dios. Hay personas, por otro lado, un ministro de las asambleas de Dios que después de estar predicando el evangelio, quién sabe cuántos años, levantó varias iglesias, de repente decide que el cristianismo es falso y ahora es sacerdote católico. Ahora, yo no puedo imaginarme a alguien de acá a este extremo, porque sí hay una gran brecha entre ambos. Porque en este caso la autoridad suprema ahora de ese ex pastor es el Papa, no es la Biblia. Ahora, y ese es otro aspecto de él, que aquí está Jonás, el que predica la palabra de Dios, el que profetiza, que Dios le da profecía y se cumplen. Porque para ser llamado profeta en aquel entonces, para que Dios lo reconociera como profeta, quiere decir que Dios lo había usado como instrumento en proclamar profecías. Y se había comprobado su llamado. Esta no es una persona que se declara ser profeta sin corroboración de Dios o sin evidencia sobre su vida. Porque hay muchos ahorita que se proclaman ser profetas y ni conocen la palabra de Dios. Yo estuve en una conferencia entre comillas profética y él abría la Biblia, leía un verso y empezaba a hablar y a elaborar y todo eso, y yo busqué y leía para atrás y para adelante. ¿De dónde salió con esto? Y después iba a predicarle a él, iba a preguntarle a él y simplemente me dijo, la unción del Espíritu Santo. Y le dije yo no sé si fue el Espíritu Santo, dice, porque yo creo que el Espíritu Santo te hubiera callado. Pero bueno, me despidieron. Pero sí aceptaron el dinero por la conferencia. Allí no me reembolsaron nada. A pesar de que estaba garantizado que si no le gustaba le regresaban el dinero. A mí no me regresaron nada. Y cada vez que oigo su nombre oro por él. Pero este siervo de Dios, llamado por Dios, ungido por Dios, está contradiciéndose. Es como si yo predico a ustedes que solamente en el nombre de Jesús usted puede ser salvo, pero yo acepto mi salvación por otro nombre, otra persona, o quizás por las velas que le prendo a San Martín de Porres, o quizás por la repetición de un rezo todos los días. No estoy tan seguro de Jesús, quiero estar seguro, aquí hago un rezo de San Francisco de Asís, por ejemplo, de cualquier santo que ustedes se puedan imaginar. Por acá en el púlpito predico esto, pero allá en mi vida privada tengo mis ídolos y tengo mis velas allí que están tras la pared o la puerta de mi recámara. Cuando ustedes entran, eso no lo ven. Y algunos de ellos dicen, oye, vuelvo algo quemado. Pero no les digo, pero él está yendo contrario a la palabra de Dios en este caso. Si él predica que Dios es omnisciente y que Dios debe de ser obedecido en todo, y ahora él es el que está desobedeciendo, ¿qué clase de testimonio está presentando? ¿Y cuántos de nosotros en ocasiones Dios nosotros estamos conscientes de que es correcto y hacemos lo incorrecto? Y no quiero saber cuántos de ustedes han hecho eso, pero podemos ver a Jonás aquí y quizás pasar juicio sobre él, criticarlo, pero creo que todos hemos metido la pata. Bueno, por lo menos uno. Abran su Biblia al Salmo 139, versos 7 al 13. Ahora, ¿por qué razón Jonás está huyendo a Tarsis? No quiere ir a Nínive. No quiere ir a predicar a Nínive.
¿Qué está mal allí? Ok, había mucho pecado en Nínive. Ahora, ¿qué está pidiendo o qué él le está negando a Dios? ¿Qué características ustedes aprecian de Dios para su vida personal? Pero ¿qué aspectos del carácter de Dios le aprecian ustedes día tras día? Su misericordia, su paciencia, su amor, fidelidad. ¿Mandé? Perdón. Y aquí Jonás no quiere que Dios sea fiel a su carácter. Él conoce cómo es Dios. Y él quiere prohibir que Dios sea fiel a quien es él. Está bien que Dios tenga misericordia para mí, pero no para ellos. Está bien que Dios sea paciente conmigo, pero no para ellos. ¿Me están entendiendo? Está bien que Dios me perdone cuando le confieso mis pecados, pero no a ellos. ¿Están viendo lo que está haciendo Jonás? Él está dispuesto a admitir y confesar que Dios es grande en misericordia, que Dios es paciente, que Dios ama, que Dios está listo para perdonar, que Él no quiere condenar, Él quiere salvar. Y ahora está haciendo precisamente todo contrario a lo que predica. Y es llamado por Dios. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Y no vayan a creer que Jonás es diferente a todos nosotros. No lo es. Es un ser humano, como dice Santiago, que del profeta, que era de las mismas emociones nuestras. Es igual. Jonás era un ser humano como usted y como yo. ¿Qué posiblemente puede hacernos una persona a nosotros que cause que nosotros literalmente preferimos condenarlo al infierno que compartirle palabras de vida? Y no diga que no hay nada que le puedan hacer, porque sí hay cosas que el mundo, que el diablo, que alguien puede hacernos. Un tesoro que usted tenga. ¿Por qué cree que Dios nos dice que no guardemos tesoros aquí, que tengamos nuestro tesoro allá? Porque donde quiera que está su tesoro, ¿qué está allí? Su corazón. Quiere decir que yo quizás no toque su corazón físicamente, pero toco ese tesoro, lo toco a usted. Y si toco ese tesoro y lo destruyo, oiga, eso duele, no me diga que no. Jonás tenía su tesoro, era Israel. Esta nación había hecho atrocidades contra Israel. Él quería que pagaran su debido. ¿Qué pasa si todos pagamos lo que debemos? ¿A dónde vamos? Al infierno. Si Dios nos tratara a nosotros como Jonás quería tratar a Nínive, estuviéramos todos ahorita perdidos, no hubiera esperanza para nadie. Y apreciamos la misericordia, y apreciamos su amor, apreciamos su cariño para nosotros. Sin embargo, quizás con reservas, a nosotros sí, a fulano de tal, sí, a fulano de tal, pero fulano de tal, no. Jonás está haciendo eso. Para todo el mundo, y especialmente a los desconocidos. Estamos dispuestos a evangelizar a los desconocidos, pero luego vemos a un conocido que nos ha lastimado severamente. Y nos dejó una herida profunda que hasta la fecha no ha sanado. Y cuando lo vemos, Jonás hizo lo mismo. Pero me interesa a mí porque cómo Dios trató con Jonás. Ahora, si yo fuera Dios, una buena nalgada sí lo mando a la fuerza. Pero Dios no quiere que andemos a la fuerza. Hermano, ¿usted cree que Dios no mueve cielo y tierra? Dios lo hace y lo hizo. Leamos Salmo 139, versos 7 al 13. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y ahí no hay luz. Y Dios sin luz formó nuestro rostro, nuestro cuerpo. Bueno, ahora lo desfiguramos un poco, pero Él lo formó en total tinieblas. ¡Qué revelación de Dios! Oiga, cuando estaba en el ejército teníamos que aprender a desarmar los rifles, a desarmarlos, a desarmar. Yo me aburrí. Y luego de repente apagaron las luces. Y ahora nos dijeron, continúen armando el rifle. Todo el mundo quejándose, pero nadie se atrevía a decir nada. De repente se oía metal con metal ahí pegando y golpeando. Y de repente uno de ellos se oyó donde ya lo había acabado. Y le ganó a todos los demás. Porque ellos querían entrenarnos a poder armar el rifle en tinieblas. Dios no necesitó entrenamiento, hermanos. Cada uno de ustedes fue formado por Él en el estómago de su mamá, en el vientre, en tinieblas. Y si lo puede hacer allí, oiga, ¿dónde? ¿Qué va a esconder a Dios? ¿Dónde se puede esconder de Dios? ¿Dónde puede esconder su coraje y ira por otra persona? No puede. Si anduvo en el vientre de su madre, anda en el corazón de usted, anda en su mente. Y si podemos hablar lenguas extrañas, controla la lengua, que ni usted y yo la podemos controlar a veces. Jeremías 23, el verso 23 al 24. Soy yo, Dios, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En Abdías, y ahí sí van a batallar para encontrarlo, dices, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, de Jehová no escapamos. Contemporáneos de Jonás. Jonás conocía la palabra profética del Antiguo Testamento. Y su ira era tanto que borda el barco alejándose de Dios por no querer hablarle a Nínive. Él ni sabía qué iba a pasar, pero mejor dicho, déjeme volver a repetirlo, porque él sabía qué iba a pasar si Dios lo mandó a predicar el Evangelio. Él sabía que se iban a arrepentir y no quería que se arrepintieran, no quería que se le dieran a ellos la oportunidad de salvarse como se le dio a él. Esto es egoísmo de lo peor. Quería que los extermine. ¿Andé? Quería que los extermine. Quería que Dios los terminara y que murieran en pecado. En Job capítulo 34, verso 21 al 22, ese sí lo pueden encontrar más rápido. Ok, dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen ¿qué? Ahora, esto no que no crean que porque hacen bien que Dios también ve, pero él está hablando, el malo es el que busca esconderse, ¿no es cierto? Jonás está buscando esconderse. Está buscando dejar su llamado. Ahora, usted puede criticar y juzgar a Jonás, pero ¿cuántos de ustedes están haciendo lo que Dios los llamó a hacer?
¿Cuántos de ustedes le están buscando el rostro de Dios para preguntarle a Él, ¿para qué me has llamado? ¿Cuántos de ustedes están buscando cosas que hacer que saben que le agradan a Dios y están a su alcance de talentos que Dios le ha dado y dones? Porque si Dios les aseguro una cosa, que cuando vienen a Cristo tienen al Espíritu Santo y ya recibieron poder para ser testigos. Dios lo dice, Dios no miente. Eso es verdad. Ahora, ¿cuántos están testificando? Si no está haciendo lo de Jonás. Tiene el don de profecía. Dios quiere usar ese don allá. Y Dios dice que nos ha comprado con la sangre de su Hijo amado. So, somos comprados. Dice que somos templo del Espíritu Santo. So, a donde quiera que nos manda, el Espíritu está allí. Usted santifica. Jonás ahora quiere ir completamente contrario a todo lo que sabe de Dios. Y no quiere dejar a Dios que haga con él, los de Nínive, lo que Dios hizo con él. Porque él tenía que haber sido creyente, salvo, perdonado, limpiado, para poder ser profeta. Y lo que Dios hizo con él, no quiere que lo haga ya. Y usted quizás dice, pues yo no les tengo coraje, simplemente no les hablo. Es lo mismo. Santiago nos dice, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. ¿Cuál es la pregunta? Una de las desmotivaciones de Jonás para ir a Nínive era el temor. Porque la ciudad donde lo mandaban, según tengo algunos antecedentes aquí, tenía fama de torturar cruelmente a todos los que eran agarrados en ese lugar. Al grado de enterrarlos en un desierto, con la cabeza de fuera para que los animales llegaran y les picotearan los ojos. Y no solamente hacían eso, hacían otras atrocidades. O sea, era una nación cruel. Y pero la razón por qué no estoy en acuerdo es por el capítulo 4. Si abran su Biblia, el libro de Jonás, al capítulo 4. Pensé que había puesto el verso, creo que sí lo tengo. Jonás, capítulo 4, en el verso 1 y 2. En el verso 1 y 2 del capítulo 4 de Jonás, vemos la rabia, el coraje, la amargura, que ya no era raíz, aquí era un árbol. Si usted no trata con la raíz de amargura, crece. Usted no trata con las hierbas y saca todas las raíces, usted arranca toda la planta y la raíz vuelve a brotar. ¿Sí o no? Para aquellos que tienen jardines. Nos dice ahí, pero esto disgustó mucho a Jonás. No era por el temor de ir a Nínive, pero porque dice aquí, y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Precisamente esto que acabo de atestiguar aquí era lo que no quería. Por eso no quería venir. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Jonás mismo lo contesta. La pregunta, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Hermano, saber eso y luego optar por ignorarlo, esa es la peor de hipocresía. Pretender ser hijo de Dios y ser malos hacia algunos o vengativos. ¿Ya dónde está el fruto del Espíritu? Eso es obra de la carne. Profeta actuando en la carne. Porque Dios lo llama, Dios lo unge, Dios le da un ministerio. Ya es pastor, profeta, evangelista, apóstol, profeta. A mí no me importa el título que tenga. Pero usted le rehúsa el evangelio a alguien, usted es igual que Jonás. Es un hipócrita. Porque Dios nos ha bendecido, nos ha dotado y nos ha dado para ser dadores alegres. Dios no nos bendice
para que no seamos bendición y para que guardemos. Y hay muchas escrituras que hablan de eso, del hombre que almacenó todo. Y luego de repente llega el ángel de la muerte y le dice, ¿y ahora con quién se queda todo eso? Dios se lo dio para sembrarlo, para comerlo y para compartirlo. Hay muchos ricos que mueren con su dinero. Y ahí andan las herencias, ahí los familiares y criadas y amantes y quién sabe qué peleándose. Dejan un desbarajuste atrás. ¿Sí me entienden? En Hechos capítulo 10, el verso 34 y Romanos capítulo 2 y el verso 11. Alguien abra 10, 34, Hechos, alguien de acá, Romanos capítulo 2 y el verso 11. Y el que lo encuentre, póngase de pie, léalo. Hechos 10, 34 primero. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Ok. ¿So qué quiere decir eso? Que a Dios le importa lo que usted piensa. Él no hace acepción de personas. Y le digo una cosa, yo le doy gracias que con mi vida no hizo acepción. La salvación que le ofreció al que me evangelizó, me la ofreció a mí también. Jonás ahora de repente no quiere salvación para Nínive. Y este país tiene tanto que dar cuenta a Dios por los prejuicios. Porque hubo un tiempo, y si usted estudia la historia de este país, que ministros predicaron que los africanos o de descendencia africanas fueron maldecidos con Noé, con el hijo de Noé. Y por consecuencia no tenían salvación. Del púlpito se predicaba eso. Y de la iglesia nació el grupo de la algo así. Ese grupo. De la iglesia nació esa persecución que solo Dios sabe cuántos mataron. Y ahí está el espíritu de Jonás. En Mateo 23, verso 15, otro crucero. Y otra cosa de que tenemos que tener cuidado. En Mateo 23, 15, obviamente había, para que Jesús les hubiera hablado de esto, habían judíos que hacían esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, se subían a los cruceros para ir y ganarse a un prosélito. Pero ¿para qué se lo ganaban? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Se lo ganaban para la religión judía. Pero les ponían tanta carga que estaban mejor con los ídolos que ahora con los judíos. Porque como eran gentiles, no eran de raza judía, se les ponía tantos requisitos a estos pobres que no podían cumplirlo. Y andaban día tras día. Oiga, una cosa les puedo compartir a ustedes. Yo me frustré con la religión donde yo nací. Porque por más esfuerzo que hacía para ser santo, más diablo. Pregúntenle a los sacerdotes, no me querían trabajar en el altar. Oiga, yo conocía a los jovencitos en el altar y yo me creía un poquito mejor que ellos, pero aparentemente cuando ellos iban a confesión no decían todo como yo. Yo daba detallitos, porque yo quería estar seguro que Dios me limpiara, porque yo creía que por medio de Él iba a hablar bien de mí. Si he sabido que hablaba mal de mí, nunca hubiera ido. Pero iban a buscar prosélitos, y un prosélito es persona ganada para una causa, sea una religión, un partido, una doctrina o incluso una opinión. Es como traer a alguien a los pies de Cristo y decirle a esa persona:
Al entrar aquí tienes que quitarte los zapatos, pero yo no me los quito. Al sentarte aquí tienes que sentarte bien derechito, ni ver aquí, ni ver allá, ni ver allá, y yo estoy acá. A ver quién viene y a ver quién no viene. Y a él, pero no, él tiene que estar bien derechito. Tienes que estar con el pelo bien peinadito así, cortito así, no tengas arete y nada. Yo traigo anillos, no traigo aretes, no, pero traigo audífonos. Pero no son decorativos. Pero ve, le pongo esto y lo otro y esto y que quién sabe qué más y esto y que el otro, que yo ni me aplico a mí mismo. So Jesús les dice, ¿cómo son hipócritas? Yo nunca les he puesto esa carga. Pero nosotros se lo ponemos a otro. Mire, recién salvo, cometí el error de los escribas y fariseos. Como era recién salvo, todo el mundo quería escuchar mi testimonio. Me invitaron al parque a predicar. En aquel entonces se permitía una bocina, un amplificador ahí y un micrófono. Y compartí mi testimonio y vinieron varios jóvenes. Dice, yo quiero saber qué necesito hacer yo para ser salvo. Deja de maldecir. Deja de andar con mujeres, deja de tomar, deja de hablar mal de sus padres y esto y que el otro, deja de chismear y todo eso. Oiga, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Y seguí dando las órdenes así. Dice, oye, cuando yo acepté a Cristo, nadie me dijo que dejara todo eso. De repente me levanté y había cosas que ya ni quería hacer. Dejé de tomar, dejé de fumar, dejé todo. Dios me hizo un milagro en mí. Y aquí estoy imponiendo esos requisitos ahí, y todavía ni aceptan a Cristo. Y el muchacho dice, no hombre, esto es demasiado, o sea, mejor se fueron. Hice lo mismo que hizo Jonás. Hice lo mismo, digo, de los escribas y fariseos. Hermanos, ¿cómo es la salvación? Es gratis. Es por gracia, no por obras. Y yo les puse obras. Y los fariseos escribas ponían obras. Y hacían cruceros. Dice que recorréis mar y tierra. Iban a un extremo para ganar almas. Así como los testigos de Jehová, tercos. Pero luego los esclavizaban. Y créanme, los testigos de Jehová los esclavizan. Porque tienen que ir y tener quién sabe cuántos estudios para cierto tiempo, que muchos de ellos se vuelven locos. Dice uno de ellos que levantó un ministerio aquí en Houston, no sé si todavía está aquí, era uno de los directores nacionales. Llegó a la casa tan enojado con Dios. Dice, yo no sé por qué tengo que tener tanta cantidad de estudios para asegurarme de que estoy salvo. Y ahí está frustrado. Y así llegaba yo a la casa de la Iglesia Católica. Pero ellos mismos entran al infierno, y es los escribas y fariseos, pero ellos sí creían en el infierno. No, sí es triste, pero muchas veces nosotros leemos y decimos, yo no hago eso. Y podemos estar haciéndolo. Si va a traer a alguien a Cristo, no les ofrezca a ellos un paraíso. Lo único que puede ofrecerles es cuando mueran el cielo. Allá está el paraíso, no aquí en la tierra. Yo he escuchado gente evangelizando, mira, el día que tú te encomiendes a Cristo, confieses a Cristo como su Salvador, te le entregas a Él como Señor, no te va a faltar comida, no te va a faltar que esto y que el otro y que quién sabe que esto y que el otro. Mi primer pastoreado no tenía ni para comprar comida. Y me llegó gente que ni eran cristianos a traernos comida. Y yo lloré, porque Dios promete llamar y proveer. Y a mí no me gustaba que me regalaran, yo quería ganarlo con mis manos, pero yo estaba recién operado del corazón, nadie me quería dar trabajo. Y dije, Dios, ¿para qué me trajiste si no ni puedo comprar comida? Apenitas pagué la renta. Y luego van llegando con canastas de fruta y un pollo, yo creía que era pavo, era pollo bien engordado. Al pobre lo metieron en la jaula y le metieron manzanas hasta que... Oiga, pero la carne más dulce que he probado. Gentes pecadores, Dios los mandó. Dios provee, pero no ponga carga sobre la gente. Y sea paciente con la gente. Deles tiempo para crecer. Mi papá cortó un nogales porque no le dio fruto.
Y luego le dijeron, pero Señor, se tardan años. Ah, ya lo había cortado. Y así estamos nosotros, a veces cortamos la gente y no les damos tiempo para que crezcan. Y muchos de ustedes todavía ni crecen, tienen 20 años en el Señor y llega alguien recién convertido y quieren que llegue al nivel de ustedes. Déjelos, Dios sabe lo que está haciendo. Usted preséntelo a Cristo y empiece a hablarle de Cristo. Aliméntelo con más y más pan de vida y agua viva. Y créame, el Espíritu hace mejor trabajo que usted y yo. Amén, vamos puestos de pie. Y Dios nos tiene aquí en la tierra para hacer luz. Y hay que tener cuidado cómo conducimos nuestra vida, nuestras conversaciones, nuestras manos de obra. Y si Dios nos llega a llamar a hablar a alguien tal por cual, que no lo hagamos por obligación, porque eso no agrada a nadie. Y yo no sé de ustedes, pero yo sabía cuando alguien me estaba hablando de corazón. Y con esta historia termino porque nunca he visto ese testimonio que vi en el centro un día. Estábamos predicando en un parque y los desafortunados que duermen allí, por todo eso llegó un hombre, un muchacho ya 20, 27, algo así de años, y traía una camiseta de esas largas. Y vino, se metía, nosotros estábamos orando antes de empezar a compartir testimonios y predicar, y venía metiéndose así, hasta que una de las ancianitas que estábamos en el círculo rompió el círculo y lo agarró y lo abrazó. Y le dijo, te amo. Y el muchacho apestaba, gedía. Y yo me quedé admirando. Y lo abrazó y le dice, yo te amo, yo te amo. Y el muchacho la empujó, dice, nunca he sentido tanto amor, y se fue corriendo. Nunca más regresó. Pero ese es el amor de mi Padre. No importa qué marranero andemos, usted viene a Él, Él lo abraza. No tiene que lavarse y limpiarse del lodo y de la peste del pecado. Amén. Pero ese es el amor que Él espera de nosotros. Las mujeres estuvieron hablando del fruto del Espíritu. ¿Dónde está? Tiene que haber evidencia. Mire, yo voy al árbol de naranjas y ¿qué cree que espero? Naranja. Busco la madura. Bueno, ¿qué viene la gente a ver en usted? ¿Qué viene a recibir? Porque yo nunca he visto cuando voy a agarrar la naranja que el árbol mueve la rama y voy a agarrar acá y la mueve. No, al contrario, ahí está, para que todo aquel que la quiera la puede agarrar y comérsela. El fruto es gratis para quien quiera. Y usted debe presentarse atractivo. Porque un árbol naranjo seco, usted no va a buscar fruto. Usted va a buscar a un árbol que ha retoñado y está lleno y se ve la naranja allí o se ve la manzana y ay, se le hace agua a la boca. Oiga, ¿estamos criando curiosidad? ¿Están viendo el fruto en nosotros? Que dice, es lo que yo necesito. ¿Cómo lo puedo conseguir? Amén. Vamos delante de Dios en oración. Que Dios nos ayude, hermanos, que no cultivemos el espíritu de Jonás. Divino Padre, damos gracias por tu palabra, Dios, porque, no sé, pero yo creo que yo hubiera presentado los mejores siervos, hubiera presentado los mejores obreros, los mejores reyes, para que fueran ejemplo, para que criaran algo atractivo, Señor. Yo no hubiera presentado a aquellos que cayeron, a aquellos que fracasaron, a aquellos que nunca respondieron, Señor. Pero no, tú presentas tu evangelio en medio de las peores de circunstancias y de las tinieblas y de la ceniza, tú levantas. Nos has levantado a nosotros del lodo cenagoso, Padre, y nos has puesto en una roca. Y damos gracias, pero ahora ayúdanos, Señor, a extender manos. No importa quién sea, para extender manos hacia ellos y rendirles el auxilio por medio del Evangelio que tanto buscan, pero ellos ni lo saben. Ellos buscan por todas partes, muchas veces buscan lo temporal cuando es lo eterno que necesitan. Ayúdanos a ser un modelo
de la eternidad. Ayúdanos a ser más como Cristo. Que cuando nos preguntan, muéstranos el Salvador, le podemos decir, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no lo ves en mí? No ves la evidencia de su presencia en mí. ¿No lo sientes? Qué raro. Quizás no es tan raro. Pedimos tu ayuda, Señor, para ser transparentes. Pero para hacerlo tenemos que ser entregados. No nuestra voluntad, sino la tuya. En Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice...